lo hemos programado durante este año. Los lunes tenemos la sesión académica el último lunes del mes, pero como el último lunes del mes coincidía con festivos, nos hemos adelantado para hoy, 16 de junio. Y como ha sido tradicional este año, los lunes estamos con los profes del área veterinaria, quienes nos van a exponer del tema. Hoy nos acompañará y estará liderando la clase la doctora Natalia Álvarez, quien es veterinaria y hace parte del grupo de educación del mundo veterinario. Yo, como todas y todos saben, soy médica de humanos, pero cada vez me convenzo más de las similitudes que tenemos. Y por eso cuando alguien hoy preguntaba la clase de qué es, y hablamos de que es dirigida a la población geriátrica en el mundo de pequeñas especies, creo que cada vez entendemos más las similitudes entre estos animales de compañía y nosotros. Así que, no siendo más, quiero darle ya la bienvenida a la doctora Natalia Álvarez, quien estará a cargo de esta clase en el día de hoy. Así que, Nati, el público es todo tuyo. Hola a todos, muchas gracias por conectarse. Gracias, Pau, por la presentación. Ya les voy a compartir mi pantalla para que comencemos con el tema. Bien, hoy les voy a hablar del uso de cannabis medicinal en geriatría, pero voy a hacer énfasis principalmente como en dos patologías. Una es el síndrome de disfunción cognitiva Alzheimer y la otra la enfermedad degenerativa articular o osteoartritis, entre otros, pero vamos a mirar cómo nuestros pacientes gerontes van a experimentar tanto un estrés oxidativo como como una inflamación crónica de bajo grado, donde el cannabis medicinal nos puede ayudar mucho para disminuir ese estrés oxidativo y que también veamos, como lo dice Pau, esas similitudes con los humanos. De pronto salen aquí antojados también para aplicarlos en ustedes mismos como un regulador de ese estrés oxidativo que conforme vamos envejeciendo, pues se va volviendo mucho más patente. Entonces vamos a comenzar primero hablando sobre ese papel central del estrés oxidativo en la neurodegeneración canina, y entender que incluso pues de manera natural todo el proceso de envejecimiento cerebral y en particular pues las enfermedades neurodegenerativas van a generar un fuerte estrés oxidativo. Básicamente ese estrés oxidativo se puede dar porque, digamos, de manera natural nuestras mitocondrias comienzan a no ser tan efectivas, ¿cierto? Yo lo comparo con un motorcito que comienza a ponerse defectuoso y puede comenzar a liberar también radicales libres o especies reactivas de oxígeno, también conocido como los ROS, y eso va lesionando pues a otras células de nuestro cuerpo. Y asimismo vamos a tener una reducción en nuestra capacidad antioxidante de nuestro cuerpo. Y esto sucede tanto en procesos patológicos, ¿sí? En enfermedades, como en este proceso de envejecimiento cerebral natural. Por eso es que es importante también verlo como una medicina preventiva, el uso del cannabis medicinal, porque de esta forma podemos ir incluso en pacientes mayores de 7 años, comenzar a regularles ese estrés oxidativo que sabemos que es parte natural del proceso de envejecimiento, ¿sí? Hay varios mecanismos pues, relacionados a ese estrés oxidativo en la neurodegeneración, y es que, como ya les mencioné, pues hay una sobreproducción de estas especies reactivas de oxígeno que superan nuestras defensas antioxidantes, unas defensas antioxidantes que nosotros generamos, puede ser la superoxido dismutasa, ¿cierto? El glutatión, entre otras enzimas que ayudan a controlar esos radicales libres. Normalmente, regularmente, pues nuestras mitocondrias van a producir estos productos de desecho, estos radicales, pero en menor medida. Conforme envejecemos, va aumentando esta producción y va disminuyendo nuestras defensas antioxidantes. Entonces, nuestro cuerpo entra como en este imbalance donde comenzamos a ver daños oxidativos, tanto en las proteínas como en los lípidos, y aquí es muy importante, se genera una peroxidación lipídica y sabemos que en las membranas celulares están compuestas también por lípidos, entonces se pueden generar también daños a nivel celular, como también daños a nivel del ADN, el ARN, lo que afecta en este proceso de diferenciación celular, haciéndolo un poco más defectuoso, que incluso pues hay patologías como el cáncer, en el cual es básicamente alteraciones en ese proceso de replicación, y con el agravante que también podemos tener daños en estas defensas que controlan esa mala replicación pues, del ADN. Adicionalmente, se ha visto una correlación con la disfunción cognitiva. Y aquí quiero como precisar
que la patología que les voy a hablar es el síndrome de disfunción cognitiva, que es similar a la enfermedad de Alzheimer en humanos. De hecho, el perro se ha utilizado como modelo para estudiar el Alzheimer en humanos. Sin embargo, hay otras patologías que pueden generar también lo que se conoce como una demencia senil, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, ¿cierto? En estos accidentes, pues dependiendo de la zona donde se genera la lesión, vamos a tener estos cambios a nivel cognitivo, pero a su vez va a haber un estrés oxidativo en esa área, en esa zona, que también lo podríamos implementar. Entonces, se ha visto que hay una correlación con esta disfunción cognitiva con el aumento del daño oxidativo, ¿sí? Conforme se agravan estos déficits cognitivos, también aumenta el daño oxidativo. Y en esta patología en particular, como es el síndrome de disfunción cognitiva, en el cual vamos a mirar placas de una proteína que se llama la proteína beta-amiloide, que la tengo por aquí, ¿sí? Estas placas que se van formando de proteína beta-amiloide, es muy similar también al humano, genera un estrés oxidativo a las neuronas, además van a generar muerte neuronal. Y entre más estrés oxidativo tenga ese paciente, va a aumentar más la deposición de estas proteínas beta-amiloides. Entonces, no es que el cannabis nos va a curar un Alzheimer, no, pero sí podemos enlentecer el curso de esta enfermedad tratando de que nuestros pacientes tengan calidad de vida, ¿de acuerdo? Los signos son muy similares a la humana y los mencionaré más adelante, pero básicamente también tenemos una pérdida pues de la memoria producto de esta muerte neuronal y pueden llegar incluso a tener cambios de comportamiento como que vocalizan mucho de noche porque se sienten desorientados. Entonces, conforme avanza o progresa esta enfermedad neurodegenerativa, vamos a tener afectación en la calidad de nuestros pacientes, pero también en la calidad de vida de los tutores, porque toda la dinámica dentro de la casa comienza a verse afectada, ¿sí? Entonces, ¿qué es el síndrome de disfunción cognitiva? Algunos de ustedes pueden tener pacientes, otros tienen la sospecha o incluso con sus mismos perros se puede presentar, ¿sí? En los gatos también se puede dar, lo que pasa es que vamos a ver los signos mucho más adelante comparativamente con los perros. Más o menos a la edad de 9 años en los caninos se pueden ver 1 o 2 signos compatibles con el síndrome de disfunción cognitiva y conforme avanza, ¿sí? Se van viendo más cambios por esta muerte neuronal, baja producción de unos neurotransmisores como la acetilcolina, la dopamina, entre otros. Entonces vamos a ver cómo se va agravando. En el caso de los gatos, se pueden ver después de los 12, 13 años, ¿sí? Apenas 1 o 2 signos. De ahí que podamos utilizar más como el canino, como este modelo de estudio para los humanos, ¿sí? Este síndrome de disfunción cognitiva es progresivo, ¿sí? Es una enfermedad que es progresiva en animales gerontes, animales viejos. En humanos se puede ver también la enfermedad de Alzheimer en pacientes jóvenes, pero básicamente en el mundo pues, veterinario se da en animales ya gerontes, animales viejos. Y curiosamente, pues algunos tutores o incluso veterinarios llegan a confundirla como un proceso de envejecimiento normal, ¿sí? Entonces, si yo no la distingo de ese proceso de envejecimiento normal, pues el manejo puede ser muy diferente, ocasionando que la enfermedad progrese mucho más rápido, teniendo más signos en edades mucho más tempranas, a 12 años, ¿cierto? Entonces, digamos, es que nuestros pacientes que están frente a un estrés oxidativo, esta enfermedad no progresa de una manera tan acelerada, ¿sí? No estamos buscando con esto pues la curación, pero sí buscamos enlentecer el progreso de la enfermedad. Como ya había mencionado, conforme envejecemos, también nuestro cuerpo y nuestras células comienzan a ser un poco más defectuosas y per se tenemos un estrés oxidativo, pero no es comparable con esto porque en el síndrome de disfunción cognitiva hay un aumento en esta proteína beta-amiloide. Listo. ¿Qué cambios neurodegenerativos vamos a observar entonces en estos pacientes, cierto? Y es que como hay muerte neuronal, y esto comienza primero afectando también el área del hipocampo, que es el centro de la memoria, vamos a tener que se reduce el volumen cerebral, ¿sí? Se atrofia también esa parte de la corteza cerebral. Y los primeros cambios que uno puede incluso notar en los pacientes es como un poco de desorientación o la mirada perdida, como que se
perdió en algún momento, o también pérdida de los hábitos de higiene, como que se le olvida dónde orinar. Si es un perro que orinaba en el patio de manera rutinaria y ya dejó de hacerlo, eso es algo que debemos sospechar. Por eso, si tenemos pacientes gerontes, es muy importante hacerles un seguimiento de esos cambios a nivel cognitivos, o sea, no verlos como un proceso normal de ese proceso de envejecimiento, sino que hay como unos cambios muy llamativos, incluso cambios en el nivel de actividad, que ya no quiere jugar como lo hacía antes. Sin embargo, por la edad de esos pacientes, pueden haber otras patologías asociadas que generen estos cambios. Una que enseguida hablaré es la enfermedad degenerativa articular o osteoartritis, que claro, si nuestros pacientes tienen dolor, pues su nivel de actividad va a disminuir, ¿ok? Y entre otras patologías que se van sumando, se van sumando. Eso dificulta a la hora de diagnosticar, pero cuando vemos estos cambios cognitivos como pérdidas de la memoria, en la mayoría de los casos, pues están muy asociados al síndrome de disfunción cognitiva. Y aquí aclaro que no todos los pacientes van a sufrir de síndrome de disfunción cognitiva, ¿cierto? Es como los humanos, no todos los humanos vamos a sufrir de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Una gran diferencia en el caso con la fisiopatología en los humanos es que en los perros no se generan ovillos neurofibrilares y, sin embargo, pues sí, también hay otras producciones como la proteína tau, la proteína beta-amiloide, y los cambios neurodegenerativos son muy similares, ¿cierto? Son muy similares, y nuevamente eso permite como hacer estudios comparativos incluso con los humanos. Entonces, recuerden que esto es de animales viejos, ¿sí? Animales gerontes, viejitos, mayores de 7 años, siendo más fácil encontrar los primeros signos desde los 9 o 10 años, y conforme se agregan los años, pues vamos a ver muchos más síntomas, ¿cierto? A mano derecha, ustedes van a encontrar, esto es una herramienta de evaluación del síndrome de disfunción cognitiva que se llama el DISHA, ¿sí? Anteriormente era dish y era más fácil recordarlo también porque significa plato en inglés, pero se le agregaron estas dos A relacionadas con actividad y ansiedad. O sea, esos son los signos que más frecuentemente vamos a encontrar en estos pacientes con síndrome de disfunción cognitiva. Mi consejo es que en la sala de espera, ya tienes un paciente geronte, le dices al tutor, ve, diligencia este cuestionario, no se demoran 3 minutos, ¿sí? Esto se califica de 0 a 3, donde 0 es que está ausente, 3 es obvio, presente, y vemos cambios no solo en la desorientación, sino, por ejemplo, que ya no es capaz de salir debajo de una silla, que requiere ayuda para salir debajo de una silla. Esos son ya signos mucho más avanzados, ¿sí? Pero podemos ver al inicio cambios en las interacciones sociales, como que se vuelve un poquito más irritable, ¿cierto? Más gruñoncito, cambios en ese ciclo de sueño, como por ejemplo que duerme mucho en el día y en la noche se mantiene despierto, ¿ok? Y esto lo pueden normalizar. Dicen, claro, es que como duerme tanto en el día, en la noche pues va a estar muy activo. Pero si nos llega un paciente, ya sea para vacunación o para control de, no sé, de alguna enfermedad como una gastroenteritis o algo así, necesitamos también preguntar de estos cambios conductuales relacionados con el síndrome de disfunción cognitiva y comenzar a hacerles un seguimiento cada 6 meses, hacerle nuevamente la prueba para ver si ha avanzado, ¿cierto? Y han aumentado estos síntomas, porque de esa manera podemos detectarla de una forma mucho más temprana para poder implementar todas estas medidas como el uso del cannabis medicinal, que es un potente antioxidante, y así enlentecer el curso de este síndrome, ¿cierto? Ya les había mencionado este signo de la higiene, que significa la H. En el caso de actividad, también o se vuelven más, normalmente se vuelven más inactivos, ¿cierto? Y eso dificulta también como comparativamente con la siguiente enfermedad que les voy a mencionar, y es esta osteoartrosis o osteoartritis, donde, claro, como siente dolor, pues disminuye su nivel de actividad, ¿cierto? Que es un proceso inflamatorio. Y en cuanto a la ansiedad, pueden aparecer incluso nuevos miedos, ¿sí? Nuevos miedos o incluso ansiedad por separación en pacientes que toda su vida se acostumbraron pues a la rutina de quedarse solos y ahora, ¿sí? Están mostrando signos de ansiedad por separación. Cuando a mí un tutor me dice, antes no lo hacía, ¿sí? Y ahora lo está haciendo, llamada de alerta, ¿sí? Llamada de alerta porque o tiene una enfermedad, una patología,
o está presentando estos cambios relacionados con el síndrome de disfunción cognitiva. O sea, antes se quedaba solo sin problema, ahora ya llora cuando lo voy a dejar solo o incluso se está orinando dentro de la casa. Pero como esto no es tan fácil como lo pinto, se puede confundir. Obviamente uno dice, claro, se está quedando solo, le da angustia porque se está quedando ciego. Claro, y sí, puede pasar, porque el perder, pues en ese caso, el sentido de la visión puede aumentar la dependencia del paciente, desencadenando situaciones de apego, de hiperapego, y eso conlleva a la presentación de la ansiedad por separación o que se siente debilitado. Por eso aquí es también ver qué otros síntomas se nos pueden ir sumando para que nos orienten el diagnóstico, ¿de acuerdo? Es muy importante, y esto lo repetiré siempre, como el tema del diagnóstico temprano, ¿sí? Para poder comenzar con la terapia de entrada. En algún momento me han preguntado que si de entrada podemos comenzar con nuestros pacientes gerontes con cannabis medicinal. Sí, podemos darle un ratio equilibrado para ayudarle como en estos estrés oxidativo que pueden estar presentando, aún si no tienen un síndrome de disfunción cognitiva. Bien. Los cannabinoides tienen un potencial muy importante en la disfunción cognitiva, porque además también nos ayudan a regular ese estrés oxidativo. Recordemos que, o sea, de manera natural, sí, se da un proceso de estrés oxidativo debido pues que ya las células incluso comienzan a funcionar de una manera un poco más defectuosa, a parar en ese proceso de diferenciación celular, se llama la senescencia celular, y también producto de estos, digamos, especies reactivas de oxígeno, radicales libres, se va a generar una respuesta inflamatoria. Y si nos concentramos principalmente en el cerebro, pues una neuroinflamación. Y aquí los cannabinoides nos van a ayudar mucho. Uno, desde el punto de vista de la neuroprotección y también pues de la modulación. Entonces, desde la neuroprotección nos van a ayudar también a controlar los radicales libres y a reducir estos iones metálicos que también contribuyen al estrés oxidativo, protegiendo las células cerebrales. Y a nivel mitocondrial, se ha visto que el CBD puede modular, ¿sí? Modular esa disfunción mitocondrial que necesitamos esa mitocondria porque es ese motorcito que nos ayuda a producir la energía que necesitamos y también pues nuestras neuronas. Adicionalmente, por estudios se ha informado que el CBD también puede ayudar a prevenir la formación de placas amiloides y ojo, que también nos puede ayudar a proteger de esta apoptosis celular al reducir la excitotoxicidad a través de los receptores CB1. ¿Y quién funciona mejor a través de los receptores CB1? Pues el THC. Más adelante pues ahondaré o recordaré un poquito para quienes de pronto son nuevos en el uso del cannabis medicinal o de los cannabinoides con respecto a qué compone este sistema endocannabinoide y cómo funcionaría entonces tanto el THC, el CBD, entre otros, para modular en este caso, esta neuroinflamación y también este estrés oxidativo. Que esos procesos inflamatorios y estos procesos oxidativos también van a estar relacionados en una osteoartrosis, osteoartritis, ¿sí? O sea, eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero también debemos tener en cuenta que el uso de los cannabinoides va a depender también de los síntomas que nos demuestra el paciente. Por ejemplo, en un síndrome de disfunción cognitiva, con un paciente que esté muy ansioso, probablemente me ayude más darle una predominancia también de CBD, ¿sí? Para ayudarle a disminuir como la ansiedad, porque el CBD también nos ayuda como a producir más GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, generando estas propiedades ansiolíticas, y también nos trabaja a nivel de receptores serotoninérgicos como el 5-HT1, entonces nos ayuda a regular ese estado de ánimo. Pero si tengo mi paciente con mucho dolor, que ojo, puede tener síndrome de disfunción cognitiva más una enfermedad degenerativa articular, o sea, que tiene mucho dolor y que por ese dolor esté muy agresivo, entonces, o tiene un dolor neuropático, que también puede suceder, le puedo dar más predominancia de THC por su acción, ¿sí? Principal sobre estos receptores y como modulador del dolor. Entonces, no hay una receta, ¿sí? Y eso es lo bonito también de la planta, porque de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes, pues podemos, entre comillas, jugar con el ratio que se maneje del cannabis. Cuando hablo del ratio, estoy hablando de
si utilizo más THC o CBD o incluso CBG, pero siempre en conjunto. O sea, no es apropiado utilizar solo un cannabinoide porque veremos que es muy importante tenerlos presentes a todos, el extracto de la planta completa, para que nos genere un efecto séquito, que se potencian entre ellos. Entonces, síndrome de disfunción cognitiva, listo, vamos a tener indudablemente cambios conductuales y cómo el animal procesa la información. Cuando hablamos de la cognición, estamos hablando de todos los procesos relacionados con la memoria, resolución de problemas, toma de decisiones. Por lo que si se altera la cognición, entonces también vamos a tener estos cambios conductuales asociados, ¿sí? Como la ansiedad, ¿sí? El estrés, como le mencioné antes, el trabajo tan importante que nos genera el CBD en estos receptores de serotonina y GABA para reducir la ansiedad. En el caso del sueño y el apetito, recuerden que en el síndrome de disfunción cognitiva se alteran estos patrones de sueño, vamos a promover unos patrones de sueño saludables y que pueden combinar pues con otras estrategias farmacológicas. Eso también nos ayuda desde una terapia complementaria. Y asimismo, pues para manejar el dolor y la movilidad. ¿Listo? Y que es muy frecuente en perros mayores. ¿Listo? Entonces aquí es como nuevamente ahondar un poquito en esta importancia del estrés oxidativo, que es un mecanismo fundamental del envejecimiento biológico que nos va a impulsar esta neurodegeneración. ¿Listo? Lo que lo convierte entonces en un objetivo universal y muy atractivo para intervenciones terapéuticas. Entonces, no, si tengo mi paciente con síndrome de disfunción cognitiva, no solamente trato su problema del sueño o incluso su agresividad, no, debo adicional para su correcto manejo controlar o modular ese estrés oxidativo que sabemos que está presente, ¿sí? En estas enfermedades. Entonces, si yo no lo manejo, si yo no lo modulo, pues vamos a tener un progreso incluso más rápido, una progresión más rápida de este síndrome que a mayor estrés oxidativo, más acúmulo de esta proteína beta-amiloide, que es neurotóxica. Yo la comparo con la estrella de la muerte, que mata todo a su paso. Entonces, yo debo regular el estrés oxidativo para evitar el progreso tan acelerado. No lo vamos a curar, tan acelerado de esa enfermedad, y de esa manera también me ayuda como a evitar que se presenten tantos síntomas en edades un poco más tempranas de nuestros pacientes, ¿cierto? Ahora sí, recordemos este sistema endocannabinoide. Básicamente, ese sistema endocannabinoide, primero, segundo, tercero, ¿listo? Lo componen receptores endocannabinoides y también las enzimas que nos van a ayudar con la degradación. Ahora, nosotros, los humanos y los animales tienen sistema endocannabinoide, por ende, ellos también van a producir sus propios endocannabinoides. Los receptores cannabinoides más conocidos, pero no los únicos, son el CB1 y CB2, pero también hay muchos más receptores donde más adelante mencionaré un poquito dónde puede funcionar el cannabis y cómo nos ayuda a modular todos esos síntomas que se están presentando. Están los receptores acoplados a proteínas G, están los receptores de transitores de potencial vaniloide, tenemos también los PIPAR, bueno, continúa la lista. Sí, eso es como un abrebocas. Lo importante es que sepamos que tenemos receptores, el perro tiene receptores, el gato, el caballo, todos tienen estos receptores cannabinoides y que además ellos mismos producen sus propios cannabinoides y a eso se les conoce como endocannabinoides, ¿sí? Nuestro cuerpo es muy inteligente y siempre busca el equilibrio y a través de estos endocannabinoides también nos permiten modular estas respuestas, incluso de situaciones de estrés que se generan en nuestro cuerpo. Lamentablemente, pues en nuestras carreras, creo que a nadie en fisiología nos enseñaron sobre el sistema endocannabinoide que está ahí presente y que podemos también entrar a modularlo. En este caso, también con fitocannabinoides, como lo tiene la planta cannabis sativa, que son cannabinoides exógenos que pueden trabajar sobre estos receptores y ahí es donde veremos estas funciones tan interesantes. Los endocannabinoides, ¿sí? Que son producidos por nuestro cuerpo, está la anandamida y el 2-AG, y también hay unas enzimas encargadas de sintetizarlos y degradarlos. O sea, estos endocannabinoides se producen a demanda. O sea, si mi cuerpo lo necesita, se produce, luego se degrada, se reutiliza y vuelve así el ciclo. Listo.
Yo les había mencionado previamente sobre este efecto séquito, ¿sí? Y es que solo trabajar con CBD o solo trabajar con THC, pues no sería como suficiente, ¿cierto? Necesitamos esta interacción sinérgica que nos ofrece los extractos de la planta completa, que tiene cannabinoides, que tiene terpenos, que tiene flavonoides, y de esa manera podemos optimizar todos estos beneficios terapéuticos modulación de los procesos ansiosos, los procesos dolorosos, que solo pues tomar un cannabinoide, digamos, voy a trabajar solo con CBD, pues no nos daría como tanto una respuesta tan positiva como si podemos trabajarlo con todos, ¿sí? Entonces, al combinarlos, vamos a tener un efecto terapéutico optimizado y además podemos reducir los efectos secundarios que se presentan, que realmente son muy pocos, ¿sí? Son muy pocos, es una planta bastante segura para manejarlo, eh, que obviamente tenemos que conocer cómo funciona, qué interacciones se puede presentar para tener una mayor pues, seguridad en su uso, ¿sí? Bueno, estos receptores están regados por todo el cuerpo, ¿sí? Incluso tenemos en células inmunitarias, también aquí tenemos receptores CB1 y CB2 en el hígado, médula ósea, páncreas, etcétera. En los receptores CB1 principalmente vamos a encontrarlos a nivel del cerebro y eso hace que ¿quién funciona mejor ahí en estos receptores CB1? Pues el THC, ¿sí? Normalmente pues se asocia el THC con estas respuestas psicotrópicas y con nuestros pacientes caninos o felinos nos puede dar un poquito de susto, pero créanme que las dosis que se manejan son muy, muy bajas y no tenemos estos efectos como psicotrópicos tan marcados y que pues de presentarse que de pronto el perro se tomó todo el frasco o el gato se tomó todo el frasco, pues no se van a intoxicar, ¿sí? Ya en otra charla habíamos hecho como el cálculo de cuántos frascos se puede requerir para que se intoxique con los productos pues, que se manejan aquí en Concurativa y más o menos se tienen que tomar 140 frascos, un perro de 14 kilos en una sentada. O sea, no es como que, ay, ahorita uno, mañana el otro, no, en una sentada para que podamos tener una intoxicación. Pero por eso nos da también un margen de seguridad muy bueno. Listo, también tenemos receptores CB2, piel, células gliales, vasos. Eh, Saber cómo funciona también nos dice, ve, si tengo un paciente con una dermatitis atópica, unas respuestas alérgicas, ¿podría utilizar el cannabis? Claro que sí, ¿cierto? Porque también tenemos en la piel estos receptores CB2 que se van a sobreexpresar y necesitamos modularlos, ¿de acuerdo? O en procesos también de cicatrización si lo utilizamos de manera tópica. Bien. Eh, ¿Cómo nos ayudan entonces cannabinoides como el THC y CBD para que sean antioxidantes y antiinflamatorios? ¿Listo? Entonces, hay unas acciones antioxidantes, ya sea eliminando radicales libres y reduciendo estos iones metálicos, o a través de una modulación indirecta, regulando ese equilibrio redox celular al aumentar los niveles de glutatión y también, pues que es un antioxidante, y la actividad de enzimas antioxidantes como la superoxidodismutasa, dismutasa, ¿sí? La SOD es la superoxidodismutasa y la catalasa. Entonces, me ayuda a controlar radicales libres, pero a la vez me ayuda como a potenciar esta actividad de enzimas antioxidantes, que recuerden que en nuestros pacientes gerontes está disminuida esa capacidad de autoprotección para este estrés oxidativo. Entonces tenemos esas dos vías que son bien importantes que, como ya les mencioné, en nuestros pacientes ya viejitos se ven como alterados, ¿de acuerdo? Y a nivel antiinflamatorio, también vemos que tanto el THC y CBD pueden disminuir o suprimir o modular las citoquinas proinflamatorias, como las interleuquinas. Ahorita esta interleuquina 6, ténganmela muy presente, y el factor nuclear tumoral, ténganmelo presente porque más adelante van a aparecer varias veces en la osteoartritis, ¿sí? O sea, esto es bien interesante porque debemos entrar a modularlo, ¿sí? Y a nivel de esta neuroinflamación específica, pues vamos a reducir elementos citotóxicos de células microgliales, ¿sí? Como estas especies reactivas de oxígeno, citoquinas proinflamatorias y el óxido nítrico. Entonces, fíjense cómo tanto el THC y el CBD nos pueden ayudar
para en estos procesos neurodegenerativos de nuestros pacientes. Aquí, resumiendo y enfatizando aún más en ese estrés oxidativo, saber que es un motor clave en la neurodegeneración y más específicamente también en el síndrome de disfunción cognitiva, donde los cannabinoides como el THC, el CBD, así que son fitocannabinoides de la planta cannabis, exhiben propiedades antioxidantes y antiinflamatorias multifacéticas. ¿Listo? Atacando múltiples vías patológicas. Eso habla como es esa inteligencia de la planta. Y vamos a ofrecer a nuestros pacientes un beneficio más holístico porque también podemos mejorar estos déficits cognitivos, estos síntomas conductuales que coexisten en el síndrome de disfunción cognitiva. Y verlo también como una intervención temprana, preventiva, para enlentecer en un posible paciente que vaya a sufrir de síndrome de disfunción cognitiva, enlentecer el progreso de esta enfermedad. Bien, esto entonces con respecto a la parte neurodegenerativa. Ahora vamos a hablar de la osteoartritis, que también está muy presente en nuestros pacientes gerontes. Y también, como el síndrome de disfunción cognitiva, es progresivo, ¿sí? Ambas enfermedades son progresivas. Y es una enfermedad muy común, que también se presenta en los perros mayores. Causa mucho dolor, reduce la movilidad y disminuye la calidad de vida. Más de una vez he visto pacientes que lo sacan a caminar y caminan como todos tulliditos, ¿no? Tran, 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 que jadean demasiado, también es un signo de dolor, que les cuesta, que muy probablemente quieran salir, ¿sí? A caminar, a explorar, pero que también por ese dolor no disfruten ese paseo, ¿sí? Por eso, si yo también quiero mejorar la calidad de vida de mis pacientes, debo pensar en cómo manejarles el dolor en el largo plazo, ¿sí? En el largo plazo, siendo el cannabis una opción terapéutica muy buena para ese manejo del largo plazo, que a algunos AINES, por ejemplo, no nos dan esa seguridad para usarlo en el largo plazo con nuestros pacientes, de pronto para en momentos agudos, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa entonces en la osteoartrosis o la osteoartritis? Pues vamos a tener una degeneración del cartílago, es una destrucción progresiva del cartílago articular, con pérdida también de condrocitos, ¿ok? Esos condrocitos también pueden quedarse en un estado como de quietud de no reproducirse, ¿sí? Se llama la senescencia celular, en este caso de los condrocitos, y por eso, y es un proceso normal, ¿cierto? Del envejecimiento. Estos condrocitos dejan de dividirse, generando a su vez, pues, es daño articular, porque incluso ellos mismos pueden producir esos condrocitos ya viejitos, que más adelante les muestro una imagen, unas sustancias que también pueden aumentar más la respuesta inflamatoria. Y todo eso pues, nos va a llevar a una disfunción articular y mucho dolor en los pacientes. Fíjense aquí, lo que le había mencionado antes, donde puede actuar también el cannabis, en estas citocinas proinflamatorias, como la interleuquina 6 y el TNF-alfa, y en las prostaglandinas. O sea que puedo usarlo en un paciente con síndrome de disfunción cognitiva y osteoartritis, claro que sí, sí, ahí van a actuar muy bien. Todos estos mediadores inflamatorios, pues, ¿qué es lo que hace? Impulsar más inflamación, mucho más dolor, mayor degradación del cartílago. Y también se ha visto que algunas enzimas, como las metaloproteinasas de matriz, también degradan más el cartílago. O sea que aquí también es clave el tema de la modulación tanto de las enzimas como de estas citocinas proinflamatorias. ¿De acuerdo? Que si yo logro modularlo, reducir esta respuesta inflamatoria, pues la progresión o daño articular que se está generando en este cartílago, pues va a disminuir, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos buscando. Vamos a modular todas estas respuestas que se dan incluso por el proceso normal del envejecimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo contribuyen esas vías inflamatorias relacionadas con la edad en la artritis? Y es que a medida que envejecemos, o sea, también nos incluimos ahí en este paseo, a medida que envejecemos o que los perros envejecen, que el gato envejece, pues vamos a experimentar incluso un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Eso le llama el término en inglés y como inflammaging, ¿sí? Que conforme envejecemos hay una respuesta inflamatoria crónica, también producto por ese estrés oxidativo, ¿no? Que es
ya les había explicado previamente. ¿Y eso qué hace? Pues se acelera también la degeneración articular y tenemos también deteriorado nuestros mecanismos de reparación, ¿sí? Entonces, al igual que en el síndrome de disfunción cognitiva, que tenemos deteriorado nuestro sistema de reparación antioxidante, aquí también vamos a tener un deterioro en nuestros mecanismos de reparación y de control de esta respuesta inflamatoria. Listo. Aquí está, aquí hay como un resumencito de estos cambios moleculares y celulares que se pueden presentar relacionados con, incluso con la edad, ¿sí? Esta fue la primera, ya que les mencioné, esta inflamación crónica de bajo grado, que van a promover también la degeneración articular, las citocinas proinflamatorias que aumentan la interleuquina C, el TNF-alfa, y esto impulsa nuevamente la descomposición. O sea que aquí con el cannabis podemos trabajar, aquí también podemos trabajar. Y esto es lo que les mencionaba de unas secreciones que se presentan de las células senescentes, que estas células senescentes es que antes eran jovencitas, muy bellas, muy hermosas, pero que con el tiempo, es una célula normal, pues vamos envejeciendo estas células, ya sea por estrés, por el daño, y ojo, el estrés no solamente es externo, ¿no? El estrés también puede ser interno, incluido por patologías. Y eso hace que se genere también una secreción, aquí esta me gustó, esta imagen la quise poner, comparativamente como serían nuestras células viejitas, ¿sí? Viendo a unas células jóvenes dividirse, ¿cierto? La senescencia es que ya se quedan quietas, ¿sí? Ya dejan de dividirse, estamos muy relacionado con los telómeros que cada vez se ponen más corticos, entonces no permite ya después la división. De estas células que ya no se logran dividir, que estas células viejitas, que ya están jubiladas, ¿sí? Van a producir también unas secreciones que van a generar una respuesta inflamatoria. Debemos ayudar a controlar este proceso de estas secreciones de estas células, que es normal, pues como llegar a ese estado, ¿no? Y finalmente, pues en esta diapositiva vemos también la activación de unos patrones moleculares asociados al daño, los DAMs, que están asociados, es un chiste interno porque no sé si esté conectado, pues el doctor Willis, que él nos hace mucho énfasis en estos patrones moleculares, también los LAMPs, los AMPs, que también debemos tenerlo muy presente en esta respuesta inmune, que al estar presentes estos patrones moleculares van a mantener la inflamación, ¿sí? Vamos, entonces fíjense que más o menos todo lo que quiero como que ustedes se lleven el día de hoy es, bueno, yo como controlo el estrés oxidativo y también cómo vamos a modular la inflamación. Y todo eso junto también podemos ayudar incluso a nuestros pacientes que están experimentando dolor, ¿sí? Para mí el dolor es muy importante. Es un signo vital que a veces se nos olvida evaluar. Yo a mis estudiantes le hago mucho énfasis, es, si usted mide temperatura, si usted mide frecuencia cardíaca, inclúyame también ahí el dolor, ¿sí? Muchas veces me llegan a mis pacientes, mi área o mi práctica principal es en el tema de etología clínica o medicina del comportamiento, y más de una vez he diagnosticado porque me llegan por agresividad, por ejemplo, y lo comienzo a examinar y encuentro dolor en cadera, dolor en columna, y oh sorpresa, pacientes con displasia de cadera, ¿sí? Que dijo, ay, sí, de pronto cogió una vez, pero esos pacientes, curiosamente, pues ya adultos, 3, 4 años, han ido a vacunaciones, ¿sí? Si no han tenido como alguna otra enfermedad, y se les ha pasado como evaluar dolor en ese paciente, donde pudimos haber ayudado de una manera mucho más temprana, porque vivir con dolor, pues no es chévere, la verdad, o sea, realmente no produce bienestar y queremos ayudarle más en estos pacientes que no van a decir me duele acá o no van a llorar, ¿sí? Que a veces los tutores piensan o incluso veterinarios que porque no llora, no, significa que no le duele. Nos pueden dar cambios de conducta como la agresividad o incluso señales corporales de estrés, ¿cierto? ¿Qué nos genera también esta enfermedad, esta osteoartritis? Genera un dolor crónico y es un dolor crónico maladaptativo. Y eso puede desencadenar, ¿sí? Un proceso de sensibilización central que va a contribuir a estados de dolor crónico. Esos estados de sensibilización central están muy relacionados también con una mayor producción de un neurotransmisor que se llama glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio y
Si yo tengo un dolor crónico, pues voy a favorecer estos procesos de sensibilización central y además el dolor en esta enfermedad no solamente es inflamatoria, sino también de tipo neuropático. Por eso al manejar el dolor tenemos que hacerlo de una manera multimodal, ¿sí? Incluso manejo del peso y más en estos pacientes. En algunos estudios hablan que incluso castraciones antes de que lleguen la pubertad pueden favorecer a presentar esta patología. Eso también nos tenemos que replantear un poco el tema de la castración, esterilización, porque no es como tan inocua como pensamos, como, no, sí, esto le va a ayudar a controlar, en el caso de una perrita, los tumores mamarios, pero por el otro lado podemos ver cambios conductuales o incluso aparición de otras patologías, ¿sí? Tenemos que modular, ¿sí?, estas citocinas proinflamatorias y al modularlo, pues podemos aliviar el dolor. ¿Y quién nos puede ayudar a modularlo? También el cannabis, ¿sí? Peso y edad, muy importante. Los perros más pesados, eso de gordito lindo, no aplica y tampoco es bienestar, ¿sí? Tenemos problemas de bienestar en los extremos, incluso, ¿sí? Un perro caquético, un perro muy flaco, también por negligencia, o también perros obesos, ¿cierto? Eso también afecta su bienestar. Y conforme progresa, pues, la edad de nuestros pacientes, pues vamos a ver incluso una mayor gravedad. Es progresiva, ¿ok? Es progresiva. Principalmente la vamos a ver presente en el hombro, codo, cadera, rodilla, en perros mayores. En humanos es muy similar, las rodillas que sufren tanto. Entonces, debemos crear como también cierta empatía por parte como de los tutores para que entiendan lo que está pasando como su perro, su gato con esa enfermedad, porque a veces el tema de que no llora, ¿sí? Es que come, incluso puede jugar de vez en cuando, ¿sí? Cuando se siente un poco mejor, pero estas enfermedades también se agudizan, ¿sí? Estas se agudizan y debemos explicarle que eso es un proceso crónico, ¿sí? Un dolor crónico. Y qué mejor forma para crear empatía, que curiosamente a veces pasa que si el perro sufre de la cadera, el tutor también sufre de la cadera, ¿no? Que el perro es hipotiroideo, el tutor también es hipotiroideo. Eso permite crear como una empatía y mejora la adhesión, pues, como el tratamiento, y cambia el cuidado o el trato que tienen los tutores para con los animales. Bien, entonces, ¿qué objetivo terapéutico podemos como irnos enfocando, dónde podemos intervenir para esa enfermedad? Pues vamos a modular la inflamación a través de las citocinas proinflamatorias. El cannabidiol es muy bueno para modular la inflamación porque reduce la interleucina 6, que ya hemos hablado, ¿sí? El factor nuclear tumoral, disminuyendo el dolor y mejorando la movilidad. Adicionalmente, hay otras estrategias terapéuticas como la estabilizando los epóxidos lipídicos y también ayudando como a reducir esta actividad de la metaloproteinasas de matriz que contribuyen a la degradación del cartílago, ¿cierto? Entonces, si yo inhibo estas metaloproteinasas, pues vamos a apoyar mucho mejor la salud del cartílago. Y no estoy diciendo que la terapéutica se va a centrar exclusivamente pues, en darle cannabinoide a nuestros pacientes, sino que también podemos combinarlos con otras estrategias. Aquí el manejo también debe ser multimodal y crítico. Si yo manejo el dolor, mejora el bienestar. ¿Sí? Y esto es muy importante tenerlo presente en estos pacientes que además pues, son viejitos, ¿sí? Que debemos darle también una calidad de vida y una calidad de muerte en estos pacientes. Entonces, ¿cómo podemos manejar el dolor a través del sistema endocannabinoide? El CBD, o sea, aquí como un recorderis, tiene menor afinidad por los receptores, ¿sí? CB1, porque ellos actúan más como una modulación alostérica negativa. En cambio, el THC es un agonista parcial. ¿Sí? O sea, aquí hay el THC, pero es tan bueno también para manejarlo como el dolor. Sin embargo, pues el CBD tiene estos efectos antiinflamatorios porque nos va a ayudar a suprimir la proliferación de células B, inhibir esa maduración excesiva de mastocitos, reducir esta expresión de citoquinas, interleucinas y quimiosinas, entre otros, que están muy involucrados en esta patología de la osteoartritis. Con respecto al THC, ¿sí? Que es un agonista parcial de estos receptores CB1 y CB2, y es un ejemplo aquí que el CB1 se encuentra en mayor proporción en el cerebro, y es que
debemos pensar también en el componente emocional que se relaciona con el dolor. O sea, el dolor no es solamente una experiencia sensorial, ¿sí? Como de siento dolor, sino también emocional. Y sentir dolor es subjetivo. Cada individuo siente dolor de manera diferente. Entonces, si yo tengo un paciente que le practiqué pues, una castración, por ejemplo, tengo 2 pacientes, le mando un antiinflamatorio a uno de ellos, un meloxicam. Uno de ellos le va muy bien con el meloxicam, pero al otro no, ¿sí? Y por eso se quiere quitar los puntos. Y se rasca y se molesta y decimos, no, qué perro tan fastidioso, mire que se quiere quitar los puntos. Pero debemos pensar que probablemente, a pesar de que esté tomando un meloxicam, está sintiendo dolor, porque al igual que en los humanos, no a todos les sirve el Dolex para el dolor de cabeza, ¿cierto? Hay unas diferencias individuales muy marcadas y debemos también ver el efecto que tiene el dolor en esas respuestas emocionales de nuestros pacientes, generando o lo podemos observar a través de los cambios de conducta. Entonces, el THC, hacer este agonista parcial de esos receptores, podemos trabajar aquí. Ay, espere que se me perdió aquí el... Voy a poner un apuntadorcito. Vamos a poner ese puntero láser aquí. Y a nivel de la corteza y el sistema límbico involucrado también de las emociones, estas modificaciones emocionales y cognitivas relacionadas también con el dolor, puede intervenir en la inhibición, pues en las respuestas inhibitorias eh, que se dan en la modulación del dolor, ¿sí? Hay una activación a respuesta ascendente y una liberación incluso de opioides endógenos para modular el dolor. Podemos trabajar en estas vías también a nivel de la médula espinal, que hacen parte de todo el proceso de transmisión del dolor que llega al tálamo, que luego en el tálamo se distribuye a distintas partes del cerebro, donde pues vamos a tener esta percepción del dolor, ¿sí? Y podemos regular aquí a nivel periférico en estos receptores CB2 estas respuestas como inhibitorias para evitar que se transmita más señal dolorosa que llega al cerebro, ¿sí? Entonces podemos trabajar en distintos niveles, como donde está el dolor, a nivel periférico, en la médula espinal y a nivel pues como del cerebro y en esos procesos de transmisión. Más adelante se los voy a como a detallar. Listo, que está aquí. Entonces, a nivel periférico, ¿cierto? Los endocannabinoides pueden inhibir esa despolarización de las fibras aferentes primarias para que no se transmita tanta información dolorosa. Si yo transmito, que básicamente se da a través de potenciales eléctricos, si transmito menos información, pues voy a sentir menos dolor, ¿cierto? Puedo ayudar a modular la desgranulación de mastocitos, disminuyendo la liberación de mediadores proinflamatorios y prodolor, a través de la interacción CB1 y CB2. Por eso es que también no debo trabajar solo con un cannabinoide, sino que lo debo combinar porque cada uno van a trabajar de una manera sinérgica, ¿no? Todo eso va a resultar que hay una disminución de la activación de las fibras nociceptivas, como las fibras C, ¿sí? Y eso reduce pues la respuesta inflamatoria y dolor, o sea, disminuye mi sensación dolorosa. Bueno, a nivel de la médula espinal entonces, podemos pues como inhibir la actividad de estas neuronas de amplio espectro que, que al interactuar con los receptores según la médula espinal, pues vamos a evitar incluso que se amplifique la señal dolorosa. En la modulación del dolor, véanlo como una perilla del volumen o como el botoncito de subir y bajar el volumen, es yo puedo modular para aumentar la señal o puedo modular para inhibir la señal. Si aumento la señal, pues voy a sentir más dolor, ¿sí? Entonces ahí los cannabinoides de la médula espinal me van a ayudar a modular, ¿sí? Inhibiendo para evitar que se amplifique esa señal dolorosa y también me ayuda como a regular esta actividad a nivel de los sistemas noradrenérgicos y opioides, que necesitamos estos opioides endógenos. Así hay opioides endógenos, también tenemos endocannabinoides que nos ayudan como a modular esa sensación dolorosa. Y a nivel ya pues del cerebro, activan ese control inhibitorio ascendente, aquí, o sea que mandando estas señales inhibitorias, porque el cuerpo es muy sabio, dice, no, está sintiendo dolor, venga, mandémosle algunas celulitas para que ayudemos como opioides endógenos y endocannabinoides para mandar una señal de, hey, estamos sintiendo dolor, pero venga, bajémosle la intensidad de la señal, ¿cierto? Los receptores C1, y aquí THC actuaría mucho mejor, actúan áreas involucradas en el control del dolor, ¿cierto? Como la sustancia gris periacueductal,
en la médula rostroventromedial y zonas del tálamo, incluso en la amígdala. La amígdala hace parte de este sistema límbico, por eso nos contribuye en este componente emocional del dolor, que también está involucrado. Porque un paciente ansioso incluso puede sentir más dolor en comparación a que si no tuviera ansiedad, ¿cierto? Eso es donde la percepción del dolor es tan importante. En el caso entonces de la osteoartritis, ¿sí? Este dolor articular, que es un proceso crónico, los endocannabinoides y también los fitocannabinoides, como CBD, THC, van a modular esa excitabilidad de los nociceptores y de las neuronas espinales. Si yo modulo la excitabilidad, que implica más glutamato, incluso más sustancia P, pues vamos a disminuir esa señal dolorosa que llega al cerebro, ¿sí? En estudios incluso preclínicos sugieren que los fitocannabinoides activan este sistema endocannabinoide para reducir el dolor articular, tanto a nivel del sistema central como el periférico. Recuerden que en esta enfermedad incluso se puede dar un proceso de sensibilización central y vamos a tener también procesos de dolor neuropático, o sea que podemos actuar en estas distintas vías. Bueno, esos otros mecanismos, como un resumencito largo del mecanismo de acción del THC y el CBD. Esto es un tema bastante amplio, conforme uno se va metiendo, pues ya va entendiendo cómo van los procesos, pero si yo sé cómo actúan estos fitocannabinoides, pues sé por qué son tan útiles en distintas patologías. ¿Okay? Entonces, THC también inhibe la liberación de neurotransmisores en neuronas glutamatérgicas excitatorias y en neuronas inhibitorias de GABA. O sea, si yo, digamos, desinhibo el GABA, aumento más la producción de GABA, haciendo que también se disminuya la sensación dolorosa. Recuerden que más glutamato implica más dolor, ¿sí? A nivel periférico, ¿cierto? Ya hemos hablado un poquito. Inhibe la actividad de las neuronas nociceptivas en terminales periféricos. A nivel espinal, inhibe también la liberación de neurotransmisores en el ganglio de la raíz dorsal y en el asta dorsal. Ahí es básicamente donde va a llegar la información proveniente de los nociceptores, como las fibras A delta, las fibras C, al asta dorsal, para que no se transmita el dolor. Recordemos que si no hay percepción, no hay dolor. Entonces, parte del proceso de sentir dolor implica no solamente la nocicepción o que se activen los nociceptores, sino transmitir la información. Si yo disminuyo esa información o incluso controlo esa transmisión del dolor, pues voy a percibir menos dolor, ¿sí? Porque no va a llegar tanta información aquí al cerebro. Y en el tálamo inhibe también la transmisión nociceptiva ascendente, por eso es que el THC es crítico para el manejo del dolor, ¿sí? Y a nivel emocional, ya les mencioné, pues modifica estos aspectos emocionales y cognitivos del dolor. Ahora, el CBD, pues no actúa directamente en los receptores CB1 y CB2, pero actúa a través de otras vías, ¿cierto? Principalmente también ayudan en esta inmunomodulación, producto del trabajo de estos receptores CB2, en células inmunitarias, en queratinocitos, a nivel espinal también. Y bueno, si hay mucho dolor cuando se siente frío, por ejemplo, que el paciente cuando hay mucho frío siente más dolor, pues ahí el CBD también va a ayudarlos porque va a entrar a modular el canal de este receptor transitorio tipo 8, pues de melastatina, que está relacionado con la sensación de frío. Entonces, si tengo un paciente que te diga, no, es que cuando hace frío se retrae, no quiere jugar, como que se acuesta, entonces probablemente ahí esté involucrado este receptor y el CBD nos puede ayudar. También como el GPR55, el CBD puede trabajar muy bien, como le mencioné también los receptores 5-HT1A de la serotonina, entre otros, ¿cierto? Y el CBD, que ya sería otra clase, también se maneja mucho para casos de epilepsia, no solito, listo, pero sí con mayor predominancia, por también esta regulación del calcio intracelular. Entonces, ya estamos cerrando aquí. Para aclarar un poquito como los usos que podemos tener para las artritis con respecto pues como a los aceites o incluso a los hidrosolubles, en curativa se manejan distintos ratios y eso es importante porque cada paciente pues tiene una respuesta diferente, ¿cierto? Entonces, como un pequeño resumen, si tengo un paciente con síndrome de disfunción cognitiva que está muy ansioso, podría darle un poco más de predominancia hacia el CBD,
Listo, entonces aquí podríamos utilizar un ratio 1:10 o incluso un 1:5, o si tiene mucho más dolor, incluso hay presencia de dolor neuropático, el THC ahí sería como ideal, un poquito más predominante, podemos trabajar un 2:1, ¿cierto? Un 5:1, incluso podemos comenzar con un equilibrado, si estoy pensando también en modular este estrés oxidativo que se presenta de manera natural con el proceso de envejecimiento. También pues tenemos los hidrosolubles, ¿sí? Que aquí está que se pueden trabajar en la clínica. Estos frascos un poquito más grandes también se pueden incluso nebulizar y de esta manera pues tratar como ciertos procesos incluso un poquito más agudos ahí en la veterinaria. Y bueno, creo que sí nos va a dar tiempo para algunas preguntas, como algunas conclusiones. Saber que el sistema endocannabinoide es crucial para el equilibrio emocional, conductual y manejo del dolor en pacientes geriátricos. Los fitocannabinoides es una herramienta terapéutica crucial para la modulación del SEC, del sistema endocannabinoide. Y aquí muy importante integrar no solamente lo físico, sino también esa homeostasis emocional en animales con ansiedad, por ejemplo, para controlar también el estrés oxidativo y esa modulación inflamatoria que se presenta pues, en estos pacientes gerontes. Y bueno, muchas gracias. Espero que no los haya abrumado con tanta información. Este es un tema bastante bonito a la hora como de trabajarlo y más porque tenemos que apoyar a nuestros viejitos. Voy a dejar de presentar aquí. Perfecto, Nati. Muchas gracias. Bueno, no he recibido preguntas por acá, pero si alguien quiere levantar la mano, creo que más me reafirman que son muchas cosas las que compartimos y que hoy en este mundo de familias multiespecies nos permiten como buscar calidad de vida a toda esa familia. Creo que es súper claro lo que explicas del déficit cognitivo y todo esto de una condición muy similar al Alzheimer en los humanos, y realmente la fisiopatología es muy similar, con más investigación en unos o en otros. Es clave lo de la placa beta amiloide y también ya lo que se ha mostrado en los estudios con CBD y con THC que permiten que se ayude a degradar esa placa beta amiloide, pero también que se prevenga su formación. Si a mí hoy me preguntan en qué momento empezar cannabis en una condición neurodegenerativa como un Alzheimer o un deterioro cognitivo, creo que en el momento en que el paciente lo pueda hacer y no esperar a que se den los síntomas finales, porque recordemos que así como en la mayoría de condiciones clínicas, si no en todas, hay una alteración del sistema endocannabinoide. Si ese sistema, que era el encargado de permitirnos un equilibrio, ya no puede más, aparece cualquiera de estas condiciones clínicas. Entonces, la invitación a que no pensemos en cannabis como última línea terapéutica, sino que la empecemos a pensar desde las primeras líneas terapéuticas y lo podamos hacer coadyuvante con otras terapias. Y frente al tema de dolor y adultos mayores, es clarísimo las similitudes, lo que vuelves e insistes del THC y la explicación que haces de los receptores. Entonces, no sé si hayan preguntas, si quieras adicionar algo, si alguien tenga algún comentario, creo que tenemos tiempo para compartir. Yo pregunto si puede darse de forma preventiva. Claro, sí, o sea, ya tienes un paciente de 7 No, años, antes, por ejemplo, están muy chiquitos, o desde antes. jóvenes, desde los dos, sí, dos. Desde los 2 años, sí, pero Sí, algo que también le he aprendido a Paola es como, ¿qué quieres conseguir con eso? es que no le dé, porque imagínese uno viene Ok, encaminado con el perro, pues yo tengo el gato, pero gato también se lo puedes por dar, eso, sí, o sea, sí se lo pues en puedes qué dar. orden de ideas y cuánta cantidad para evitar que no le den, porque si tiene tantas acciones, Bueno, primero, o sea, aquí hice como el énfasis de que no es una opción curativa, ¿vale? O sea, que podrían lentecer el progreso como la enfermedad, sí, y que de pronto si hay una predisposición a desarrollar como un síndrome de disfunción cognitiva, pues veamos los signos mucho más adelante, que incluso
que fallezca por otras cosas y solamente presenta unos signos. Con respecto a la dosificación, pues es muy importante el acompañamiento del médico veterinario para formularlo para el paciente, ¿sí? Porque no es como tantos miligramos por kilogramos para prevenirlo para tal cosa, no. Incluso ya 2 o 3 años podríamos mirar si hay otras patologías, si sufre de gastritis recurrentes, de otras cosas que uno lo puede también modular a través del cannabis. Entonces es una medicina, digámoslo así, como gatonalizada, perronalizada, personalizada, donde es muy importante el acompañamiento pues, veterinario. Que tiene 2 años y lo quieres dar, sí, se lo podemos dar, pero que es muy importante ver qué otras cositas están ahí para también saber, digamos, si le puedo dar más CBD o de pronto ya hay una sospecha, un dolorcito por ahí que no lo hayas identificado. Entonces, sí, se puede comenzar a dar, pero siempre con acompañamiento. No sé, Pau, si quieras. Pues, pero entonces, como yo soy médica, ¿cómo así no? Porque no he llevado nunca la gata al veterinario y no se enferma. O que los gatos a veces ocultan mucho las cositas. O sea, es muy importante hacerles chequeos. Ellos tienden a sufrir mucho también de enfermedades renales porque además son malos bebedores de agua, ¿no? O sea, ellos, el tipo de dieta, ellos son carnívoros estrictos, son dietas más ricas en proteínas, toman menos agua. El estrés del día a día, sí, a pesar de que estén en una casa, pues ellos también se estresan, ¿cierto? Entonces sí es muy importante como hacerle un chequeito, un examen de sangre para ver qué pueda estar presentando, ¿no? Ya entiendo. Esa sería pues como mi recomendación. Entonces sí, bueno. Perfecto, no, si quiere, doctora María Eugenia, le pasamos como el contacto de las chicas y chicos, pues que son muy cercanos, que obviamente son mucho más de la línea similar a la suya, de terapias mucho más integrativas y coherentes, porque yo sé que a veces llevar a los pacientes a donde médicos que solo los van a poner químicos hace que uno se aleje como de todo esto, pero le puedo pasar la info de estas chicas con mucho gusto. Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, aquí Riobet, y creo que la voy a contestar un poco porque es como el mensaje de siempre. Buenas noches, ¿a qué dosis recomiendas iniciar la administración? Y creo que es que no hay una dosis que sea la misma para todas ni la misma fórmula para todos. Habrá que individualizar a cada paciente para poder determinar con esa valoración que tiene, que queremos y no, ¿sí? Bueno, por aquí Dorothy pregunta efectos adversos, Nati, ¿qué quisieras adicionar allí? ¿O qué quisieras bueno, que yo he visto con los pacientes con los que he trabajado, pues la verdad son muy pocos, pero sí puede presentarse que tomen, bueno, no sea adversos, pero sí puede presentar que tomen más agua, puede estar relacionado con los humanos, que puede generar boca seca. Hay que tener presente somnolencia, también puede presentarse somnolencia, que a veces dicen, ay, pero no se quiere levantar, entra en crisis. Yo, no, tranquilo, de pronto se le fue una gotica de más, vamos a bajar la dosis y eso es algo como transitorio, ¿cierto? Y también tener cuidado con el tema hepático más por el CBD. Entonces, si está tomando otros medicamentos, se puede mirar reducir estos otros medicamentos, porque pueden haber interacciones, ¿no? Específicamente, pues, la actividad que se presenta en el citocromo P450. Entonces, ¿se puede dar? Sí, o sea, se puede dar, sí. De todas formas, a mí me gusta también indagar un poco más en qué otras patologías previas ha presentado, porque a veces estos efectos adversos pueden estar más relacionados con la patología que con el mismo cannabis, pero en particular, somnolencia, que pueden tomar más agüita, y el otro efecto que no sería adverso es que esté contento y juegue más, que está más activo. Un efecto secundario es que juegue más, que sea más contento, que interactúa más, que está menos irritable, es eso también puede presentarse. Y yo ahí adicionaría una cosa, Nati, y es que en general, cuando las veterinarias y los veterinarios son juiciosos en el inicio, explican la titulación y hacen otras estrategias para modular, no se presentan muchos efectos secundarios. Distinto es a lo accidental, ¿sí? Que los dueños dejaron por ahí unas gomas, un chocolate, lo mismo que nos pasa con los niños. Entonces aquí la reflexión no es que sea un efecto adverso porque la marihuana esté disponible o no, creo que es un descuido de las y los cuidadores de dejar al alcance todas estas cosas, porque sabemos que la vía oral, cuando se comen algo, no, pueden tener lo mismo que pasa en los humanos, pero nunca representará un riesgo mayor. No sé si a eso quieras adicionar algo o el profe. Profe Mariano, creo que sí. Buenas noches a todas y todos. Gracias, Nati, por la presentación.
No, yo adicionar, yo diría, como ya estoy de capa caída, que en el tema preventivo, que lo hemos comentado, ya ha habido la pregunta de Eugenia, yo hace tiempo con Pablo lo comentamos, esta planta, la planta de cannabis, bien trabajada, con buenos productos, lo podemos usar como preventivo, pájaros, tortugas, huevos, gallinas, todo el planeta Tierra. Si no hay más que ver cómo estamos, chicos, chicas, la realidad. ¿De acuerdo? ¿Esa prevención puede ser que no aparezca la enfermedad? No lo sé. Tampoco lo hemos hecho nunca. Pero realmente con la toxicidad de esta planta, con los pocos efectos adversos. Mirar lo que decía Nati de yo a mi perra le he buscado la dosis máxima que me tolera de THC. He ido adrede a tumbarla. No pasa absolutamente nada, descansan esa noche de lujo. Y tú ya sabes hasta qué dosis puedes aplicar en tu perro. Y esto en humanos igual, en pacientes oncológicos o se puede hacer igual. ¿Por qué? Porque es muy poco tóxico. Chicas, chicos, no tengáis miedo. Los perros se quedan dormidos, les hablas, te miran ahí de ladico, pero no les pasa absolutamente nada. Al día siguiente están de lujo. Y yo diría, y acabo, que sí. Yo, que ya soy anciano, en los ancianos, ya lo decíamos, un kit de cannabis para el que quiera poder trabajar con él, porque parece que esta planta esté diseñada para pacientes geriátricos. Os lo digo en serio, porque toca muy poco riñón, podemos darlo en insuficiencias, con cuidadito, y yo diría eso. Y en veterinaria igual, y tienes razón, Nati, los gatos, hasta que están a punto de, no dicen nada, hostia, son unos bicharracos realmente curiosos. Y los perros también aguantan bastante, yo creo. No, Nati, aguantan, menos, pero aguantan un poquito. Sí, Entonces, ellos aguantan. si vemos algo en nuestra mascota, en nuestro compañero animal, pues a por ello. Realmente yo lo aconsejaría antes que meternos el meloxicam que has nombrado. Es mucho más tóxico, evidentemente, Nati, que hacer un tratamiento analgésico con THC, CBD, CBG, lo que pongamos. Pero seguro, pero seguro. Pues eso es lo que os quería compartir a todas y todos. Gracias, Marianín. Súper. Nati, por aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. Dice, excelente ponencia, doctora. En pacientes jóvenes con predisposición a enfermedades articulares, labrador, tekel, beagle, con análisis y estudios previos, yo creo que ya lo respondimos, pero no importa. Es recomendable comenzar con fitocannabinoides como reguladores del ambiente intraarticular o periarticular con el fin de reducir degeneración articular o del cartílago y mantener la mejor salud a largo plazo. Perdón. Sí, sí, claro. O sea, es crítico porque igual un paciente pues, que ya se ha diagnosticado con esa enfermedad es una enfermedad crónica, ¿cierto? Lo va a tener toda su vida y necesitamos entrar como a regular ese ambiente. Entonces, sí, y es un paciente que va a tener un estrés oxidativo, una enfermedad inflamatoria, que probablemente, o sea, los perros también aguantan mucho en esas respuestas de dolor, ¿cierto? O sea, es que es muy curioso porque dicen, es que el perro come y el perro quiere salir a caminar y el perro juega, entonces por eso no le duele. Le puede estar doliendo y aún así comer, jugar, salir. Y cuando uno lo toca y le hace como algunas pruebas de presión y dice como, ay, ¿por qué me duele ahí? O sea, igual que un humano, ¿cierto? Que luego se agudiza y uno puede, ahí sí es cuando ve la cojerita. Pero ya previamente ese paciente ya sí estaba presentando dolor. Lo que pasa es que como que vive con eso, come, juega, interactúa, pero no le expresa. Es que debemos, en esa forma se humanizan un poco a los animales en cuanto a cómo expresan el dolor. O sea, es otra especie diferente y su expresión del dolor es diferente a la nuestra. Lo mismo el gato expresa el dolor diferente a lo que le expresa un perro, una vaca, un caballo. Entonces, hay herramientas incluso para evaluar la expresión del dolor. Me gustan mucho las de expresiones faciales. Hay aplicativos, incluso se llaman escalas de muecas. Hay una app que está desarrollada para gatos, ya que son un poquito más difíciles de diagnosticar. Sin embargo, el dolor crónico es de los más difíciles de identificar, pues en estos pacientes que no hablan, ¿sí? Es mucho más difícil, pero si yo le hago un correcto seguimiento y el tutor es el que convive y te dice, es que antes no hacía esto y ahora está así, y ustedes no encuentran nada, piensen en dolor, ¿sí? Piensen en dolor. Ay, es que se puso gruñoncito cuando lo moví de la cama, ¡pum! Ahí puede haber dolor, ¿sí? No es que sea gruñoncito, es que tiene dolor, para que lo tengamos muy presentes. Súper. Aquí también José pregunta, actualmente se habla mucho de enfermedades derivadas de alteraciones mitocondriales. ¿Pueden los fitocannabinoides ayudar a regular estas patologías mitocondriales y por ende las sistémicas? Claro, pasando de como el principio, incluso lo que les hablé de
de ese estrés oxidativo, de ese proceso normal de envejecimiento, hay una alteración a nivel de la mitocondria y ahí también podemos trabajar. Recuerden que ellas también producen estos radicales libres que generan más o especies reactivas de oxígeno y los fitocannabinoides actúan también ahí controlando estos radicales libres y ayudando como a la misma como reparación, sí, que tiene como nuestro organismo. Entonces, sí. Y yo creo que ahí para adicionar, Nati, recordar que no hace mucho tiempo se descubrió que la mitocondria también tiene receptores para cannabinoides tipo 1. Y recordemos que ese sistema endocannabinoide, esos endocannabinoides que se producen y se van a pegar a la membrana celular, ahí se quedan unos, pero hay otros que se pegan a una proteína transportadora que coge el endocannabinoide, lo entra al citoplasma y precisamente ese que va a entrar a citoplasma va a ser para que se una a receptores para cannabinoides que están en la mitocondria, pero también a receptores PIPAR que están en el núcleo. Entonces es importante entender que cuando se aborda una mitocondriopatía, sea cualquiera que sea, primaria o secundaria, que hoy sabemos que están muchas más condiciones clínicas de las que pensábamos, además de lo que ya sabemos de coenzima Q10, magnesio, de ribosa y todos estos, el córdiceps que también funciona allí, los cannabinoides pueden llegar a apoyar bastante estos procesos. Súper, bueno. No sé si haya más preguntas por allí. Quería como comentar. Dale, Luis Noé. Gracias, Doc. Gracias, Natalia, por esa charla bien bacana. Gracias. Y a Paola, porque siempre está ahí en esa vuelta, chévere. Era como un testimonio reciente. Yo no soy experto todavía en este cuento, pero me encanta. Me gusta mucho. Y tengo un testimonio muy bonito de una perrita de 13 años con linfoma multicéntrico, pero pasó por varias manos, entonces fue tratada con vincristina, vinblastina y todas las tinas para matar tumores. No sé por qué llegó a las manos mías. Bueno, alguien le dijo, mira, ves allá que ese man hace unas cosas ahí con el agua de mar, con la marihuana, un poco ahí como tomando el pelo, pero la señora es psicóloga, él es ingeniero químico y ella le prestó atención a eso de que estábamos tratando con cosas naturales, problemas tumorales. Le llamó la atención, llegamos y llegó acá y hablamos. Fue una conversación casi de 3 horas, explicándole qué era un linfoma multicéntrico y cuál podría ser el origen emocional de ese linfoma. Interesante. Ella como psicóloga, creo que se pidió la vuelta, digo, sí, me parece interesante esto. Entonces le dije, la solución a esto no es la quimioterapia, hay que buscar otras opciones. Y finalmente le dije, si el animal va a morirse, pues que se muera en su ley natural. Y vamos a llevar este caso de otra manera. Ella aceptaron todos. Después que contó toda la historia de su relación con su animal, encontramos que había un conflicto biológico de separación fuerte que afecta ganglios. Ganglios pertenecen al tejido del mesodermo y el mesodermo tiene que ver con problemas de autoestima. Ay, se me está acabando esta vaina, la batería. Y entonces le dije, la propuesta que te tengo es la del cannabis. Vamos a trabajar con cannabis, le expliqué, le dije, no soy muy experto, pero tengo gente que está conmigo que es muy experta, a la cual les puedo preguntar. Y con la seguridad que no se va a morir si consume cannabis. Ten la seguridad de que no va a pasar nada raro, nada malo, pero vamos a trabajarlo porque creo que la experiencia es larga y ancha en la solución de estos problemas con cannabis. Lo iniciamos y me sorprendió de manera enorme. Era un ganglio, el ganglio derecho, el retrofaringio, mandibular derecho, parece una bola de billar, un poco más grande que una bola de billar. Iniciamos terapia con cannabis hidrosoluble y el oral. Haciendo, en eso no la tengo muy clara, a veces me confundo, pero leyendo un poco, trabajé con THC, CBD, utilizando THC 0.4 y CBD 0.2 en 3 centímetros de solución salina para hacer las nebulizaciones 3-4 veces en el día. Y gotas de CBD THC que las consigo con Santiago, creo que lo conocen, en un ratio de 1-2, algo así. Sí, dándole 3 a 4 veces en el día. Comenzamos estamos en 3 gotas de CBD oral y la respuesta ha sido
buenísima. Yo quedé sorprendido. Yo dije, no, pues, porque ella lo trajo, lo trajo ayer, antes de ayer, aquí a consulta control, y la pelota que tenía, la bola que tenía del ganglio, se redujo de una bola de billar a un corocito, aquí, corocito, la frutica esa. Y yo dije, bueno, ¿cómo así? ¿Esto qué pasó aquí? Pues todos quedamos, pues, pucha, dije yo, como esta huevonada que es, ¿qué pasó aquí? Dice, no, lo único que estamos haciendo es cannabis, darle un manejo a la parte emocional, y las emociones inflaman. Y se cambió todo el entorno relacional, se mejoró mucho, mucho, mucho. Más acercamiento, menos separaciones, más cannabis, cero quimioterapia, buena comida, comida con antioxidante. Aquí, le dije, bueno, aquí la dieta principal va a ser el salmón, así que deja arruinar, pero toca darle salmón a la lata por los antioxidantes enzimáticos. Y cosas que he venido aprendiendo después de viejo. Yo también tengo ya yo estoy cuchongo, ya estoy listo para las terapias. Pero feliz porque... Te toca que lo tome usted también. Sí, no, yo lo tomo. Ahora tengo una charla con ella pendiente también para mi esposa. Yo lo estoy tomando, yo hablé con Ale y me mandó a tomar para un tema de próstata, que también me mandaron a hacer biopsia y una cantidad de cosas, y no, yo no hago nada de eso. Me diagnosticaron una cáncer de próstata y pues no me creí esa vuelta y no me la creeré nunca. Entonces estoy tomando eso y siento una mejoría tremenda, muy bacana. Estoy tomando, yo creo que Paola me mandó eso, fue ella. Yo no conocía a Paola, sino que Ale me habló de Paola. No, Paola me dijo que te tomaras cannabigerol, CBD y THC. Y ahí está, ahí vamos. Pero bueno, es el tema de la perra que me pareció, es un testimonio muy bonito, de respuesta muy, bueno, real, nada de carreta, nada de exageración. Ver esa pelota, ese ganglio de esa manera. No sé cómo están los ganglios mesentéricos. Yo le solicité que le hicieran una ecografía para verlos, a ver cómo estaban de tamaño y tal. El ánimo, bueno, es una perra de 13 años. Está saliendo de la tristeza, de la cosa que tenía en su entorno. Está saliendo, ya está comiendo más. Pues aquí tenemos la ventaja de tener el mar. Yo le dije, bueno, mar corrido, yo le mando a tomar agua de mar. Parte de la receta médica, ir al mar, ir a la playa. Sí, claro, parte de la terapia, Sí. perros convulsivos, epilépticos, que le llaman moquillosos aquí, todo ese cuento es una de las terapias y hay excelentes resultados. Una de las terapias es mar, además de tomar agua de mar, que simplemente la filtramos, yo la pongo por la vena, hago terapia con con agua de mar. El hecho de llevarlo al mar, de caminar, de jugar, es excelente en la recuperación de estos pacientes y ella está haciendo eso al pie de la letra. Qué bueno. Doc, y justo qué bueno que lo mencionas porque ahora el 26 de julio vamos a hablar también de cáncer. Vamos a tener una clase como esta de cáncer. Wow. Entonces, chévere para que miremos nuevamente estos efectos que puede tener el cannabis sobre estas células cancerígenas. Pablo, el profe Mariano levantó la manito. Gracias. Solo una cosita, Nati. Yo creo que a veces tratando animales, para completar el tratamiento hay que tratar a los tutores también. Sí, Ahí sí. se completa el tratamiento. Y lo digo porque en humanos, para las mascotas que a veces tienen, a mí me ha pasado. Es decir, la mascota, el animal, si tratas también a los tutores, a veces el origen del problema del animal es el tutor. Igual que ves muy claro que te traen un crío, un pelaico a la consulta y el problema son los padres. Y ya desde el primer momento lo tienes claro. Entonces yo creo que no hay que tener miedo, chicos, en extender la red para que todo vaya mejor. Lo digo así de claro, ¿eh? Era eso. Súper, Marianín, sí, yo agregar ahí a Luis Noé que muy chévere que nos compartas ese caso y bueno, aquí hoy la profe además es profe universitaria e investigadora y está en el tema de recoger casos para que empecemos a publicar esos casos que chévere que los conozcan más allá de los que nos conectamos, que somos los nerdos, pero a veces a los médicos les interesa que les llegue el articulito y poder, así que ahí dejo esa invitación y súper pertinente, el 26 de julio, el último lunes del mes de julio, Nati estará en la charla de oncología con la doctora Sara, de oncología y la modulación del sistema. Hay cosas muy interesantes. La idea es que se comparta todo como las bases, pero también toda esa parte de casos clínicos y ya más experiencia. No sé, Nati, si quieras cerrar con algo, ya por aquí no hay más preguntas y no veo más manos levantadas. Una pregunta, sí. Nati y Paola, ¿cuándo habrá un espacio para la parte de neurología y sistema endocannabinoide? Porque bueno, yo tengo un interés muy personal, o sea, yo tengo muchos pacientes neurológicos, pero muchos. Es el pan de cada día, moquillo en fase nerviosa. Bueno, esa enfermedad viral sería interesante cómo manejarla, y como ya está en fase nerviosa, más interesante, aunque
pues también es atreverse, ¿no? O sea, yo te diría que ya conociendo un poco el funcionamiento del cannabis, meterle más THC y si los manejas nebulizado, excelente. O sea, poder como empezar a trabajarlos y sería casos clínicos interesantes, porque así reportes como estudios específicos de cannabis y moquillo, pues o distemper, no he visto, ¿sí? Sí tratamos temas neurológicos. No sé si, Pau, creo que sí tenemos neuro, ¿cierto? Una clase de neuro. ¿No? Eso quería mirar, no sé si en la programación del resto del año tenemos neuro, si no lo podemos programar para una extra o para inicios del próximo año, porque sí, ya hemos presentado en algunos momentos casos de epilepsia, entonces sí, claro que sí, cuenta con que se puede montar esa clase y actualizarla. Bien, ojalá en el caso de veterinaria, más puntual, el de moquillo neurológico. Doctor, acuérdate que es que somos nosotros todos construyendo el conocimiento, entonces... Por eso digo, hágale, trátelo y nos cuenta y nos pasa el caso y yo le ayudo a publicarlo, porque eso también tiene una enfermedad viral, pues que pues llega hasta allá, pues tiene otros niveles de complejidad y eso así como tan específico como te digo, como estudios de cannabis usado en distemper, pues yo no he visto, voy a consultar, voy a hacer como la revisión de literatura, pero nuevamente, o sea, ya con tu experiencia y con estos pacientes, hágale. Hágale y resulta, lo publicamos y sería un reporte de casos. Bien interesante. Nati, bueno, muchas gracias. Gracias, Nati, gracias, Pau. Muchas gracias por estar aquí. Los esperamos el próximo mes en la charla de Nati y el jueves 26 de junio tendremos todo el tema de modulación del sistema endocannabinoide en osteoarticular en humanos, que aplica también para todos y estará a cargo de la doctora Sofía Narváez. Así que mil gracias, Nati, te doy ahí la palabra para cerrar. No, gracias, Pau. O sea, a mí me encanta como estos espacios porque también aprendo mucho, la verdad. O sea, no es solamente como transmitir la información, sino también que cada vez me llevo como más cositas como para aprender y que pues se pueden conectar también a las charlas humanas. O sea, mire que hay muchas similitudes de allá para acá y acá para allá. O sea, la veterinaria humana, humanos veterinarios. Entonces, sí, conéctese a todas las charlas que cada vez uno va descubriendo cosas muy interesantes y es también atreverse un poquito. Sabemos que es una planta muy, muy, muy segura. Entonces, sí, vamos probando despacito, poco a poco y nos vamos formando y ampliando más como nuestros conocimientos. Y bueno, no, gracias por la conexión a esta charla. Muchísimas gracias y feliz semana para todas y todos. Descansen. Chao, que descansen. Feliz noche.